En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Ave María Purísima. En toda Santa Misa, donde la Eucaristía se celebra, además de adoración, es acción de gracias. Pues agradecemos la presencia del Padre Gerardo, los misioneros de la pureza trinitaria, la del diácono César, que viene a acompañar también a las hermanitas en su renovación de los votos. Y es una acción de gracias cumplida también por los 8 años del sacerdocio del Padre Gabriel y los 30 del Padre Jorge. ¡Cuántas bendiciones! Y una de las cosas que permiten alegrarnos es cuando nos maravillamos de los misterios de Dios, aquellas cosas bellas que Él hace. La inteligencia de la fe se conmueve y brota espontáneamente un cántico de alabanza. Pienso que ese cántico de alabanza de María surge así espontáneamente, donde se expresa en el Magnificat la espiritualidad de nuestra Madre. Canta las grandezas del Señor. Quien se admira de las obras de Dios, canta las grandezas de Dios. Prorrumpe el corazón en una alabanza espontánea
y de agradecimiento, sobre todo porque Dios es bueno. Nos ha elegido desde toda la eternidad para en este mundo extender su reino, glorificarlo y ya desde ahora alabar sus grandezas y en el más allá cantar las maravillas de su gracia, la que hemos recibido en Jesucristo el Señor, así como dice San Pablo hoy en la carta a los Efesios. Nos ha elegido para cantar alabanzas a la gloria de la gracia que hemos recibido en Jesucristo. Pues ¿quién no puede cantar alabanzas cuando ve que Dios ha hecho maravillas en cada uno? Y en este día nos congregamos también para alabar a Dios en esta gran solemnidad de la Purísima Concepción de María, la Inmaculada Concepción, la sin mancha. En la bula dogmática Ineffabilis Deus, Pío IX declaraba este magnífico dogma que después, 4 años más tarde, corroboraba la Virgen de Lourdes en su aparición allí en Lourdes: yo soy la Inmaculada Concepción. ¿Y qué es lo que celebramos cuando decimos la Inmaculada Concepción? Justamente es que la Virgen fue concebida sin mancha de pecado. Pero antes quisiera decir que la Virgen es un prodigio de naturaleza, de gracia y de redención. Evidentemente también de gloria, porque está exaltada en lo más alto de los cielos. Cuando en el Génesis leemos aquellas hermosas páginas donde Dios creó el mundo, los vegetales, los animales, creó por fin al hombre y le entregó todo el cosmos que veía el hombre, se lo entregó a Adán como regalo para que fuese señor de todo ello. Y no contento con haber creado el cosmos, también le hizo una síntesis cósmica más pequeña, prodigiosa, que es el paraíso. El paraíso podemos imaginarlo como un dechado de cosas maravillosas, en flores, en frutos, en ríos caudalosos de agua cristalinas, de pájaros que cantan, de animalitos hermosos que acompañaban al hombre. Y todo eso lo hizo para el hombre. ¿Cómo será entonces aquel prodigio de naturaleza que Dios va a crear en la Virgen María, obra prodigiosa de la naturaleza, que va a ser como el paraíso, no para el Adán antiguo, sino que va a ser el paraíso, el huerto cerrado, para el nuevo Adán? Allí, en ese corazón, allí en ese vientre, allí en esos brazos tiernos, sedosos, de cariño, de ternura, será cobijado el Hijo de Dios. ¡Qué prodigio de naturaleza más encantador! Bendita entre todas las mujeres, sin igual es la belleza de María desde el orden natural, creada así porque Dios quiso hacer un paraíso perfecto para Él. Y si es grande el prodigio de naturaleza que Dios hizo en María, cuanto más el prodigio de gracia, porque estamos hablando
de un plano superior. Cuando leemos en los días sucesivos que nos tocan las fiestas de los santos, nos conmovemos con la gloria que expresan a Dios los santos. Nos conmovemos con una Santa Mónica, que con sus oraciones y lágrimas fue una mamá prodigiosa de un hombre santísimo, pilar de la Iglesia, que fue San Agustín. Nos conmovemos en una Santa Isabel de Hungría, reina, o en un San Francisco de Asís, o en una Santa Teresa, donde el Señor le dice: todo el mundo lo haría nada más que por ti. Todo el mundo nada más lo haría por ti. Cuánto amor tiene Dios a las almas santas, y cuando esas almas santas corresponden en la vida de gracia, qué maravillas de prodigios hace Dios, y qué prodigios maravillosos tenemos en la Iglesia con los santos. Pues sí, nos alegramos, alabamos a Dios por las obras prodigiosas de sus santos, cuanto más la Virgen María, la llena de gracia en el primer instante de su concepción, la sin pecado y por tanto llena de Dios, pero con una plenitud de gracia mayor a la de todos los santos y santas juntos. Desde el inicio de su existencia tenía una plenitud mayor que todos los santos que hubieron y que habrán. Y la Virgen, además, fue creciendo en gracia de Dios con un movimiento, como dice el gran teólogo Garrigou-Lagrange, con un movimiento uniformemente acelerado. Es decir, que en su gracia nunca conoció retraso. Si empezó prodigiosamente en el momento de su existencia, imagínense lo que sería cuando Dios la viene a encontrar con la muerte probablemente, y después se la lleva al cielo. Prodigio de gracia, pero también prodigio de gloria, porque nadie está tan cerca de Dios como María. Y pues cuando vemos que este prodigio de gracia es colocado en la tierra con una dignidad tan celebérrima de ser nada menos y nada más que hija predilecta del Padre, en una relación de predilección con su Papá Dios, con una relación de maternidad divina, es madre de Dios y esposa del Espíritu Santo. Ya está todo dicho. Cuando el hombre pecó, que tenemos este relato hoy del Génesis, tristemente, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Pero el pecado original al principio fue, a lo mejor la teología moderna quiere relativizar el pecado original, pero fue una verdadera bomba de tiempo, una verdadera bomba atómica al inicio de la humanidad, por los efectos que produjo en las generaciones. A partir de ese momento hubo una torrentera de mal, torrentes y torrentes de mal, especialmente el pecado original con el cual todos nacemos. Pero el pecado tenía una dimensión divina, así como suena. No porque el hombre fuese capaz de hacer una obra tan infinita,
sino porque el ofendido era Dios, porque el ofendido era Dios mismo. El pecado ofende a Dios, a quien le debemos todo. Y entonces en esa locura de amor, Dios piensa, tengo que solucionar esto. Mi criatura quedó en el mal, pero para poder hacer algo, para poder ofrecer un sacrificio redentor por esa criatura que había quedado encerrada en el mal, no podía en su condición divina, porque Dios no puede padecer en su naturaleza. Dios es infinito y Dios es impasible en sí mismo, no puede padecer. Y entonces inventó esta manera de hacerse hombre, para tener algo que ofrecer, para ofrecer en el ara de la cruz un sacrificio digno, porque solamente una reparación infinita podía reparar el pecado. Pero para poderlo hacer, el Verbo divino se hace carne, toma esa naturaleza y se ofrece en cruz. Resuelta la antinomia. No podía Dios en su condición divina, entonces toma una naturaleza humana para tener que ofrecer para la redención de los hombres. Y eso lo toma de María. Ven cómo María viene a resolver esta gran problemática del pecado en su dimensión infinita, porque ella ha sido preparada, predestinada para que el Verbo se hiciera carne en María y por medio de María viniera la redención de los hombres. Pero había que resolver otra cosa, porque esa naturaleza humana que iba a asumir el Verbo divino tenía que ser sin mancha de pecado, porque el pecado no resuelve el pecado. Tenía que ser una naturaleza humana perfecta, santa, sin nada que ver con el pecado. Para que el Verbo asumiera una naturaleza humana impecable, habiendo una gran torrentera de mal, de torrentes del mal que llegaba a toda la humanidad, porque toda la humanidad era hija de Adán, por tanto hija del pecado, suspendió por voluntad divina ese contagio en María y la preservó de ese contagio de mal. La tomó entre la humanidad y en el primer instante de esa concepción de María, en ese primer instante fue arrobada por Dios, tomada sin que el pecado original la haya manchado. Ella es liberada también por Dios, por la redención. Por eso la Iglesia va a decir que por los méritos de Jesucristo que se le adelantan a María, ella es redimida también por su Hijo, pero no de manera liberativa como nosotros, sino preservada de caer en pecado, pero también por los méritos de su Hijo. Y entonces ahí tenemos la Purísima. Y la Purísima, que es un dechado de perfección, que es lo más santo y puro después de la humanidad de Cristo, que pisó la tierra, es lo más santo y puro porque tiene la misma bondad divina, porque tiene la pureza regalada por Dios, nos invita en este mundo tan hedonista, tan materialista, tan lleno de pecado, nos invita a todos a vivir en santa pureza. La Purísima hoy invita a todo el mundo
a recibir la gracia de la pureza, convidada por ella, Madre de la Pureza. ¿Cómo no agradecer a nuestra Madre? ¿Cómo no elogiarla por sus dones? Y en medio de esos dones, ella es Madre de Jesucristo, en su seno, Madre de Jesucristo sacerdote. Jesucristo fue sacerdote desde el seno de María, santo y puro, como ella en su humanidad. Y pues entonces podemos decir que Mamá María es madre especialmente de los sacerdotes. Hoy ponemos a todos los sacerdotes del mundo de nuevo en el corazón de la Purísima, porque siempre están en realidad en el corazón, porque son sus hijos predilectos. Los ponemos allí, en el corazón de la Madre, para que los acompañe siempre en ese duro ministerio y en esa tarea dificilísima de representar a Cristo, de ser in persona Christi y actuar in persona Christi. Padre Jorge, 30 años de sacerdocio, celebrando su Santa Misa, confesando, dando consejos, actuando in persona Christi. Cuántos regalos a la Iglesia. Siempre cuando pienso en un sacerdote que se ordena, no sé por qué se me viene esta imagen del pozo de Jacob, que es como un pozo, un surgente de agua viva que salta y llena todo de vida en el entorno. Pues cuánto deseamos, Padre Jorge, en este aniversario, que seas cada vez más de María, que se vean en tus ojos esa imagen del Cristo vivo, lo mismo Padre Gabriel y a todos los sacerdotes aquí. Y quiero culminar con un texto de la Beata Concepción Armida, en este tremendo libro escrito por ella, A mis sacerdotes. Claro, es una inspiración celeste. En medio de la gran persecución aquí en México, ella estaba toda entera dedicada a ser esposa, madre y escritora. Y dice esta maravilla: solo la blancura puede borrar los pecados del mundo. Solo la blancura puede borrar las negruras de la culpa en las almas. Y María, con su pureza y por ser corredentora, en mi unión, dice Cristo, transforma, ofrece y alcanza gracias para el mundo, pero especialmente gracias para los sacerdotes. Tienen los sacerdotes un sitio especial en el corazón de María, y los latidos más amorosos y maternales de ella, después de consagrarlos a mí, dice Cristo, son para los sacerdotes. Ellos son la parte predilecta y consentida de su alma en el mundo, con su esperanza para la gloria de mi Iglesia y para mi gloria, y no los pierde nunca de vista, y sus clamores y sus plegarias más ardientes ante el trono de Dios son para los sacerdotes por representarme a mí en la tierra. Alabanzas para nuestra Madre, que su corazón es casa universal.
y cerca, muy cerca de las fibras más ocultas de su ternura materna, están sus hijitos sacerdotes.